Hello, everyone. I hope you're all healthy Hola, and well. bienvenidos a todos. Espero que se encuentren sanos y salvos. Bienvenidos a la siguiente charla de nuestra serie de webinars de oro en astrofísica. Nuestro ponente de hoy es Martin Rees, quien es miembro y fellow de Trinity College, profesor emérito de cosmología y astrofísica, astrónomo real de la Universidad de Cambridge. Mi nombre es Thomas Pusia y en conjunto a Elizabeth Artur de Villamois hemos organizado el seminario web para ustedes. Como en los webinars anteriores, la interpretación simultánea está por el señor Patricio González, quien interpretará simultáneamente al español. Pueden escuchar la interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación que se encuentra abajo en la parte inferior derecha de la ventana de la aplicación Zoom y seleccionar obviamente el español. We would like to acknowledge the generous Ahora también support queremos reconocer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, conocido también como CATA, por posibilitar esta serie de charlas. Muchas gracias a todos por sus opiniones y comentarios. Si están viendo la grabación de la charla en YouTube, por favor dejen sus comentarios abajo. Si quieren apoyar los seminarios, los webinars de oro, por favor déjenos su opinión o mándenos un correo. Si tiene alguna pregunta durante la charla, escríbala en la ventana de preguntas y respuestas. También pueden subir las mejores preguntas con sus votos. Seleccionaremos las mejores preguntas después de la charla. Antes de comenzar, me gustaría presentar brevemente a los demás panelistas. Tenemos, por supuesto, a Martin Rees, el ponente, Patricio González, el intérprete, Tomás Pucia y mi persona como coanfitriones del cuerpo docente del Instituto de Astrofísica de PUC. Tenemos a Franz Bauer, Alejandro Glocchiati, Hernán Quintana, quien es profesor emérito del Instituto de Astrofísica. Del Instituto de Astrofísica en PUC tenemos nuestros postdoctorados, Paula Ronco y Demetra de Tico. Y también tenemos el placer de darle la bienvenida a los panelistas invitados, Evelyn Johnson, la primera generación de coanfitriones de los Golden Webinars, quien ahora es profesora de astronomía en la Universidad Diego Portales de Santiago, Adam Rees, profesor distinguido Bloomberg en la Universidad Johns Hopkins y el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial y Premio Nobel de Física 2011, James Peebles, profesor de Ciencias Albert Einstein en la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Física de 2019, Joel Primack, profesor emérito de Física en la Universidad de California, Santa Cruz, Barry Mador, astrónomo de observatorios Carnegie en Pasadena, California, además de Eric Linder, cosmólogo de la Universidad de California en Berkeley y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuestro excelente gestor de preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo. Así que es nuestro placer presentar al señor y Sir Martin Rees como el ponente de hoy. Martin obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge en 1967, ocupando distintos puestos de postdoctorado en el Reino Unido y Estados Unidos antes de convertirse en profesor de la Universidad de Sussex en 1972. En 1973 se convirtió en Fellow de King's College y profesor Plumian de Astronomía y Filosofía Experimental en Cambridge, y durante 10 años fue director del Instituto de Astronomía de Cambridge. En 1992 hasta el 2003, Martin fue profesor de la Royal Society, posteriormente del 2004 al 2012, profesor de Trinity College, también del 2001, es profesor emérito de la Universidad de Cambridge y miembro de Trinity College desde el 2012. En 2005, Martin fue nombrado miembro de la Cámara de Lores y fue presidente de Royal Society desde el año 2005 al 2010. Ha recibido numerosos premios y honores, como por ejemplo la Medalla de Oro de la Real Academia de Astronomía, el Premio Gruber de Cosmología, el Premio Internacional Balzani y recientemente el Premio Fritz Zwicky por sus contribuciones fundamentales y destacadas relacionadas a la astrofísica y cosmología. Tiene el título honorífico de astrónomo real y también es profesor visitante del Imperial College de Londres de la Universidad de Leicester.
Martin ha publicado más de 500 trabajos de investigación, 11 libros y numerosos artículos en revistas y periódicos científicos. Ha contribuido al origen de la radiación cósmica de fondo de microondas, así como la agrupación y formación de galaxias. Desde la década de 1990, Martin ha trabajado en los estallidos de rayos gamma y cómo terminó la edad oscura cósmica cuando se formaron las primeras estrellas. Ha escrito acerca de los problemas y desafíos del siglo XXI, la interfaz de la ciencia, ética y política. Y ahora le vamos a dar la palabra a Martin, que va a hablar de progreso y frustraciones en la cosmología. Adelante, Martin. Puede comenzar. Bien, muchas gracias por invitarme a dar el webinar en esta serie. Es un gran placer y privilegio estar aquí. Mi primera diapositiva les muestra Trinity College de Cambridge, donde yo trabajo, y la siguiente, este es el mejor alumno que hemos tenido en Trinity College, Sir Isaac Newton. La leyenda cuenta que él tuvo su gran idea sobre la gravedad cuando se cerró su universidad y él fue a su hogar y se sentó debajo del manzano y por supuesto la universidad está cerrada por primera vez desde 1665. Esperemos que los alumnos actuales tengan el mismo nivel de inspiración. Él seguramente pensó en los viajes espaciales. Esta es una imagen de su libro que se ve un cañón disparado de una montaña que se dispara bien, entra a una órbita circular. Es la forma más sencilla aún de explicar los viajes orbitales, pero tiene que ir a 25.000 kilómetros por hora para entrar en esta órbita, pero no se puede hacer con un cañón de su época y lo hizo primera vez en 1977, cuando se lanzó el satélite Sputnik, que comenzó la era espacial y 12 años después tuvimos esta imagen icónica, la puesta de tierra, tomado por los aterrizajes en el Apolo, y después tuvimos los alunizajes. Esto es firmado por 7 de los astronautas de Apolo, que es uno de mis tesoros. También hay que recordar que hay una época de el Apolo donde no se ha vuelto a la Luna y ha quedado atrás los viajes espaciales a la Luna. Por supuesto, también pasamos mucho en monitoreo, satélites, comunicación y vigilancia del medio ambiente utilizando todas estas tecnologías. Por supuesto, las sondas han explorado el sistema solar. Quisiera comenzar con eso antes de entrar al universo de gran escala, desde un tipo de tour de la Tierra hacia afuera, yendo a todos los planetas del sistema solar. Si vamos al espacio y miran desde una distancia de 10 millones de millas, ven así el Sol que viene de la derecha de la imagen y lo primero que van a encontrar es el planeta rojo Marte y los distintos objetos que han aterrizado en él. Esta es la sonda Curiosity y hay 3 más que van a llegar a Marte en el siguiente mes. La sonda Curiosity está atravesando por este cráter y después tenemos Júpiter, que está un poco más lejos, y esta es la nave Juno, que muestra el clima de Júpiter es turbulento. Esta es una imagen de las nubes y vórtices cerca de la superficie de Júpiter. Y Júpiter tiene, por supuesto, los satélites galileicos que se ven de cerca y muy distintos entre sí. Más afuera tenemos a Cassini, que ha pasado 13 años monitoreando Saturno y sus lunas, sus satélites. Esta es una imagen de un eclipse del Sol por Saturno. Cassini está alineado de tal forma que Saturno está en la línea de vista, así que no se ve el Sol, pero sí se ven los anillos que están encendidos y ahí estaría la Tierra, que
está muy pequeño para verse. Las lunas de Saturno son fascinantes. Aquí vemos un acercamiento de la luna de Titán que se ve bien con estos lagos, pero sus lagos de metano están a menos 160 grados centígrados. Este es Enceladus, que es una luna con hielo en la superficie. Hay evidencia de un mar por debajo. Se preguntan también si pueden existir cosas nadando por debajo de ese hielo. Más afuera está el satélite New Horizons de NASA que mandó imágenes de Pluto que está 20.000 veces más lejos que la Luna. Los instrumentos que trajeron de vuelta estas imágenes demoraron 10 años en su viaje, así que son ya tecnología de los años 90. Imagínense lo mejor que puede ser hoy en día. Me imagino que todo el sistema solar puede ser permeado por flotillas de naves robóticas, entre otros. Y mientras avanza la inteligencia artificial y la miniaturización, hay menos necesidad de mandar personas. Sin embargo, espero que los exploradores humanos sigan a los robots y que sean como aventureros y no como metas prácticas. Y creo que deberían ser financiados por contribuyentes, perdón, que deben ser financiados por auspiciadores y no los contribuyentes de impuestos. Aquí podemos ver que a futuro quizás establezcan una base sobre Marte. Elon Musk dijo que quiere morir en Marte, pero no por impacto. Él tiene 49 años, así que quizás alcance y buena suerte a él. Porque el hecho de que los humanos no están bien adaptados al Marte y el espacio significa que es un incentivo utilizando todas las tecnologías que hay para modificarse, como por ejemplo una introducción de nuevas especies que pueden explorar más allá de nuestro sistema solar. Pero eso levanta la pregunta, por supuesto, si es que hay vida inteligente más allá de la Tierra, ya, desde ya. Y sabemos que no existe vida avanzada en el sistema solar, pero si buscamos en las estrellas, las cosas son muy distintas y quizás el tema más controversial o candente en la astronomía es que darse cuenta que la mayoría de las estrellas son orbitados por planetas tal como el Sol lo es. Estos planetas no son detectados directamente, pero son inferidos por mediciones de sus estrellas. Esta es una imagen de Didier Queloz que ganó el premio Nobel por detectar los primeros en ese sentido. La técnica utilizada por él y otros es utilizar los tránsitos que causa una atenuación de la estrella donde pasa la transición. Al ver qué tan profunda es el tránsito, se puede calcular el tamaño y el ver entre medio de los tránsitos le da el año del planeta. El Kepler, que famosamente observó un área del cielo de 7 grados y vio el brillo de cientos de estrellas midiendo precisamente cada hora, detectó miles de estas citaciones. Aquí en el montaje, abajo a la izquierda, vemos un tipo de dibujo con planetas detectados por Kepler que indican el tamaño del planeta y los periodos. Esto indica que hay una gran cantidad de datos y variedad entre los planetas. Lo importante es que hasta el momento hemos inferido la existencia de planetas indirectamente por su efecto sobre su estrella de su sistema solar, por el tránsito y también por cómo se mueve la imagen de la estrella debido a la gravedad del planeta que la orbita. Pero tenemos que encontrar evidencia de planetas como la Tierra y detectarlos y verlos. Esto es difícil. Para darse cuenta que tan difícil es, imaginémonos que hay astrónomos extraterrestres con un potente telescopio viendo la Tierra desde 30
años luz. Entonces, nuestro planeta, como dice Carl Sagan, parecería un punto azul pálido cerca del Sol, nuestra estrella, y que lo supera en muchos miles de millones de brillo, otras áreas. El tono azul sería ligeramente diferente dependiendo del Océano Pacífico, lo que significa que el astrónomo extraterrestre podría inferir la duración de nuestro día, las estaciones, topografía bruta, el clima, y analizando la tenue luz podrían deducir que tenemos clorófila y otras características de la biosfera. Lo emocionante aquí es que sabemos que hay millones definitivamente de planetas tal como la Tierra en nuestra galaxia. Pero aún el más cercano es muy tenue para ser detectado ahora, pero esto va a cambiar con las siguientes generaciones. Voy a hablar de este telescopio que ven en pantalla, que no son muy imaginativos en su nombramiento. El telescopio se conoce como el telescopio Extremely Large, extremadamente grande, y le va a permitir a todos, incluyendo los chilenos, utilizar este telescopio que tiene un espejo de 39 metros de diámetro con un espectrógrafo que puede posibilitar y separar la luz del planeta y la luz de la estrella suficientemente para obtener una espectrografía básica del planeta y si tiene una biosfera. Esto va a ser un tema emocionante para nosotros en los siguientes años. Sabemos que hay millones, hasta miles de millones de planetas orbitando estrellas en nuestra galaxia que son habitables, pero habitables no significa que son habitados. Puede ser que la vida es muy, muy infrecuente. No tenemos plena certeza de que gatilló la transición de moléculas complejas a entidades como nosotros que pueden metabolizar y reproducirse. Quizás será una suerte infrecuente o quizás una transición de moléculas complejas que se da según el ambiente. Con esto quiero destacar que la complejidad es mayor en el mundo biológico que cualquiera de los del mundo físico. Nosotros los astrónomos hacemos cosas sencillas. Esta es una pulga y lo muestro porque es un dibujo por Robert Hooke, quien era el colega menos favorito de Newton. Y esto lo muestro para indicar que una pulga tiene capa y capa de estructura y que es más complicado que un átomo o una estrella, pero no sabemos si es que hay algún tipo de vida en alguna otra parte del universo. Puede estar lleno de vida, no lo sabemos, pero esa es la gran pregunta, es la pregunta que siempre se hace. No voy a hablar más de la vida y planetas. Volvamos ahora al mundo físico y a las estrellas, que es mucho más sencillo que la biología. Las estrellas tienen la potencia de fusión nuclear, entendemos su vida y su masa. Las nuevas estrellas se forman en lugares como la nebulosa de Águila y aquí vemos cómo fallecen las estrellas. Así se va a ver el Sol en 6.000 millones de años más, cuando se le acabe el combustible. Y aquí está lo que queda de una estrella masiva, es de la nebulosa Crab Nebula, que es después de una supernova registrado por astrónomos chinos. El astrónomo real que apareció una estrella de gas más brillante que la Luna, y eso es lo que quedó registrado ahí. A pesar de que parecieran tan lejos los eventos, no estaríamos aquí si es que no fueran como eventos como este. La razón de esto es que antes de que explote una estrella masiva, tiene esta
estructura en forma de cebolla que para obtener combustible, las capas se queman por fuera. Tienen carbono, oxígeno, etcétera, y cuando explota la estrella, todos estos todos estos elementos salen al espacio y después se condensan a nuevas estrellas. Nuevamente se puede mostrar que las proporciones en que los elementos se forman en la estrella son más o menos la proporción en que se observan en nuestra galaxia. Así que, en cierto sentido, somos las cenizas de polvo estelar. Cada uno tiene dentro de nosotros átomos que vienen de cientos de estrellas que vivieron y fallecieron en la Vía Láctea y que fallecieron hace 5.000 millones de años atrás o más. Los que crearon esta idea eran el grupo de Margaret, Jeffrey, Burbidge, Fowler y Euler. Esta imagen fue tomada para el cumpleaños 60 de Willie Fowler, que tuvo en Cambridge. Margaret Burbidge vivió hasta los 100 años. Aquí está, abriendo su tarjeta de regalo para su cumpleaños 100 y tuvo una gran vida. Falleció hace algunos meses. Ahora, B cuadrado, FH, como los nombran, muestra estos trabajos que dice que nuestra galaxia es como un sistema ecológico donde el material pristino, hidrógeno principalmente forma estrellas, después fallecen, vuelve al espacio estelar, se forman nuevas estrellas y estas estrellas después contienen elementos pesados, pueden formar planetas y algunos de los planetas pueden albergar la vida. Este proceso complicado que no voy a mostrar en detalle es lo que sucede en nuestra galaxia. Si nos alejamos 3 millones de años luz en distancia y vemos nuestra galaxia, veríamos algo así. Esto es Andrómeda, la galaxia más cercana a nosotros, que tiene un disco inclinado visto oblicuamente, que contiene 200 miles de millones de estrellas. Y esto es típico de una gran galaxia. Aquí está, que se conoce como Whirlpool en inglés, y este es un mapa que muestra las galaxias de acuerdo a latitudes en una distancia de 400.000 millones de años luz, y vemos la estructura en forma como de red o telaraña. Pero ¿qué entendemos y cuánto podemos entender de las galaxias? Los físicos estudian las partículas, las hacen chocar en aceleradores de partículas, por ejemplo, pero los astrónomos no pueden chocar galaxias. Lo que es más, las galaxias cambian muy lentamente, que en una vida humana solamente vemos una foto, una imagen de cada una. Si no podemos hacer experimentos en un universo virtual acelerado, podemos hacer simulaciones que pueden crear colisiones virtuales. Esto sí se puede explorar y los muestra el choque de dos galaxias cuando se fusionan dos galaxias. Y debería advertirle que esto va a suceder a nuestra galaxia y Andrómeda en 4.000 millones de años. Y esto de aquí es una verdadera imagen de dos galaxias. Al hacer simulaciones como la que hicimos anteriormente, como en la última diapositiva, podemos inferir que estas galaxias están peligrosamente cercas y una está saliendo a la pluma de la gravedad, y si podemos volver en 200 millones de años más, se fusionaron como el final de la película que le mostré en la diapositiva anterior. Podemos hacer simulaciones, suponer cosas
de las galaxias, etcétera, para ver qué simulación está a la par con los datos. Esta es la forma que podemos probar las teorías y nuestros modelos. Lo que es importante es que encontramos que con este método y los otros, todas las galaxias son mantenidas en su lugar o juntas por la gravedad y las partículas que en colectivo contribuyen 5 veces la masa que los átomos ordinarios, y esta es la materia oscura. También podemos poner a prueba ideas de cómo las galaxias evolucionan. Porque de hecho podemos hacer más que los geólogos, podemos observar el pasado. Esta es una imagen de un campo profundo que muestra las galaxias en una pequeña área del cielo. 1/100, y estas imágenes de las galaxias que están tan lejos que la luz toma 10.000 millones de años en llegar a nosotros. Podemos tomar las fotos, imágenes para ver cómo se veían las galaxias hace 1.000 millones, 10.000 millones de años atrás, llegando a estas pruebas y ver si estamos en las líneas correctas. Y podemos ir hacia atrás bastante tiempo. Este objeto que casi no se ve es uno de los objetos más distantes en el cielo. Está tan lejos que su desplazamiento al rojo cambia la dirección de luz por 8.1. Y aquí vemos, aquí a la izquierda, mayores datos cerca del infrarrojo, que es un efecto Doppler de cuánto el universo se ha estirado entre cuando salió la luz. Cuando vemos esta galaxia estamos viendo un tiempo cuando el universo era 10 veces más joven de lo que era ahora. Este objeto en particular fue destacado porque es más brillante que una galaxia normal, porque se conocía como un quasar. Es un objeto donde toda la luz de las estrellas es sobrepasado en brillo por la luz emitida por el gas que gira en torno a un masivo agujero negro. Esta es una rendición artística del gas ingresando al agujero negro. Se vuelve muy candente y la luz calienta el gas de la galaxia, lo que produce más luminosidad por 100 comparado a todas las estrellas de las galaxias. Es una de las mejores sondas que tenemos en el universo, es buscar estos cuasares. Aquí tenemos nuestra propia galaxia y en el centro está un agujero negro cuyos estudios incluyen el uso del ELT, que es de 4, el agujero negro, el centro de nuestra galaxia es de 4 millones de masas solares, y en el diario se mostró esta imagen que es el gas en torno a un gran agujero negro, que es 6.000 millones el tamaño del Sol. Pensamos que la mayoría de las galaxias tienen agujeros negros centrales. Estos agujeros negros son una de las grandes consecuencias de la teoría de relatividad de Einstein, y tenemos una cita de Chandrasekhar, gran astrofísico, quien expresó lo asombrado que estaba, que las soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein describen estos objetos que existen en el universo, en particular, como sabemos ahora, en los centros de las galaxias. Y todos estos objetos se describen por un conjunto de ecuaciones estudiadas también por Roy Kerr. Él encontró la solución, no tenía idea antes de que esto iba a describir las características del universo en un detalle bastante exacto. Si volvemos a los años 60, cuando Kerr hizo su trabajo, la cosmología estaba en el estado primitivo, no teníamos estas observaciones que teníamos ahora. Teníamos modelos del universo de los años 20,
para un universo homogéneo, pero no sabíamos si el universo era homogéneo en el sentido requerido por los modelos y no sabíamos si existía un Big Bang o no. Esta imagen muestra a Fred Hoyle a la izquierda, quien pensó que el universo estaba en un steady state, un estado fijo, con formación de nuevas galaxias en las brechas que dejaban las que se alejaban. Y el que está a la derecha es Matron, que es un sacerdote bélgico, quien fue el primero de hablar de la física del Big Bang. Al momento de tomar esta imagen, los años 50, no quedó claro quién tenía la razón, porque no era posible observar los objetos suficientemente lejos para determinar los steady states y otros datos, pero por supuesto en 1965, cuando estos dos, Penders y Wilson, descubrieron que el espacio intergaláctico no era frío, era cálido a 3 grados sobre el cero absoluto por los microondas, y la evidencia mostró que estos microondas tenían un espectro de cuerpo negro bastante fijo, que después de la creación se enfrió, se empezó a enfriar el universo, y esta es una de las evidencias que transformó la creencia de todos para tomar en serio el Big Bang. Y es así la situación. Esta es una imagen de tiempo, una escala de tiempo muy familiar. Podemos mirar atrás. Aquí vemos la radiación de fondo cuando el universo tenía 0.3% de su edad actual. Teníamos evidencia del universo cuando tenía un par de segundos de edad, porque se transforma el hidrógeno, el helio, entre otros, y esto está de acuerdo a lo que encontramos ahora. Así que hay bastante evidencia para cómo comenzó el universo, que comenzó de esta forma candente. Pero hablemos de un tema que puede ser un poco perplejo. Aquí vemos la manifestación de grandes temperaturas y las personas se preocupan a veces de cómo esta complejidad sale de una bola de fuego amorfa que pareciera incumplir la segunda ley de termodinámica, que tiene que ver con los patrones. Esta imagen que les mostré indica una simulación de qué sucede durante el universo expandido. La respuesta a la paradoja está en la gravedad, que la gravedad aumenta el contraste de densidad. Cualquier parte del universo con mayor densidad va a estar atrasado y se va a condensar hacia afuera mientras se expande el universo. Y muchas simulaciones como la que les mostré se han hecho acerca de el universo virtual para crear miles de galaxias. Y los cálculos revelan cómo la estructura incipiente se crea, se avanza, la gravedad se comprime y el gas se comprime para crear estrellas, pero en estas simulaciones las fluctuaciones iniciales que se alimentan al modelo no son arbitrarios, se basan en las observaciones en el fondo cósmico de radiación cósmica. Esta es una proyección de nuestro propio cielo mostrando la temperatura en distintas direcciones. El código color no está de acuerdo en esto. El punto principal es que la temperatura es uniforme y tiene una diferencia de 10 elevado a menos 5. Tiene como unas ondas y se puede calcular al colocar esas ondas en la simulación que la gravedad y la dinámica de gas comenzaron con esto y se termina con un universo con galaxias y cúmulos, como vemos aquí. Esto es uno de los grandes triunfos en la cosmología en los últimos 30 años. El tener este vínculo en lo que podemos observar en la región lineal y la no lineal que observamos hoy. Coincidentemente, esta imagen muestra
ondas en el universo en distintas escalas. No son uniformes, no son como ruido blanco. Hay bastante estructura en ellos. Esta imagen famosa es una de las imágenes más destacadas en toda la ciencia, que muestra la amplitud en distintas ondas, las ondas largas a la izquierda y las cortas a la derecha. Hay un parámetro que pueden ajustar, pero los datos se pueden hacer calzar con esta onda con muchas fluctuaciones. Esta es una predicción notable porque se calculó esta curva en los años 70 y se ha hecho calzar. No solamente está bien que calza, sino que se puede utilizar este conjunto de datos si es que no supieras nada más de aprender de la densidad de la materia en el universo, la densidad de otros puntos y la constante de Hubble. Existen éxitos, pero ¿qué pasa con lo que no entendemos aún? No entendemos qué causa las fluctuaciones, por qué el universo tiene estas pequeñas fluctuaciones que se sobreponen a su uniformidad, por qué el universo se expande de la forma que lo hace y por qué contiene la mezcla de átomos, radiación y materia oscura. Podemos rastrear de vuelta a un segundo cuando el helio y el eteri se formaron. De hecho, podemos ver el nanosegundo del Big Bang, que es cuando todas las partículas tenían toda la energía en los grandes aceleradores. Para poder responder estas preguntas hay que volver mucho, mucho más atrás. Cuando el universo tenía un nanosegundo de tiempo, el universo entero tenía el tamaño de nuestro sistema solar. Muchos piensan que para responder las preguntas hay que volver mucho más atrás. Ahora, la teoría de inflación que todos hemos escuchado sugiere que tenemos que volver a un tiempo donde nuestro universo observable no era solamente del tamaño del sistema solar, sino el tamaño de una manzana. Si fuera así el caso, las fluctuaciones quizás se originaron de fluctuaciones cuánticas cuando el universo tenía hasta un tamaño microscópico. Esta es una idea que se ha estudiado por 40 años y no está probada, pero sí es apoyada por bastante evidencia y explica algunos de los universos que mostré en la última diapositiva. Es increíble si es que pudiéramos mostrar que las fluctuaciones son generadas por esta pequeña instancia de tiempo por los efectos cuánticos. Ahora quiero hablar del futuro del universo. Los tres escenarios. Aquí tenemos el recolapso al Big Crunch, desaceleración debido al tiro gravitacional. Y después está la aceleración, que quizás se detiene o no, todo depende de la densidad crítica. De la tercera posibilidad es que hay otra fuerza que Einstein especuló de ella que hace que la expansión se acelere. Y se pensó hasta los años 90 que estamos en un universo como el del medio, porque la materia oscura y los átomos toman alrededor de 30% de lo requerido para que se detuviera la expansión. Pero resultó que Adam Rice, que estaba aquí, que es una de las personas que hizo esto, que el universo estaba acelerándose, por lo menos en los
últimos 5.000 millones de años. La atracción gravitacional está sobrepasada por una nueva fuerza que aleja la galaxia. Y la evidencia principal que tenían ellos era de medir las velocidades de las supernovas distantes, pero este es un elemento clave en una red de argumentos. El otro argumento viene de ver esta gran alza en el espectro. Esta alza corresponde a una onda de sonido cuya escala tiene una relación al tamaño del universo la última vez que se esparció la radiación. Ahora, si el universo no tenía nada en él, excepto esta cantidad de materialidad densa, el ángulo de los triángulos en los cálculos sería menos de 90 grados. Esta característica estaría en una escala angular menor. El ver esta imagen y el saber que no hay suficiente materia ordinaria para que el universo fuera plano, uno puede inferir que hay algo que hace la diferencia y lo que es más, este algo más tenía que ser exótico, tenía que ser menos importante en el pasado y ahora tener una presión negativa, lo que causa una aceleración. Voy a tratar de aislar esto aquí, abajo a la derecha. Está la evidencia de la supernova, pero aún sin eso se podría haber inferido al ver el alza de Doppler de que el universo tiene que ser dominado por esta energía que es latente en el espacio vacío. Ahora, una pregunta básica. ¿Cuánto espacio existe en total? ¿Qué tan extenso es la realidad física? Solamente podemos ver un volumen finito, una cantidad finita de galaxias, esencialmente porque es un horizonte, el cascarón alrededor de nosotros. En nuestro universo acelerado es algo que tiene un event horizon. El desplazamiento del rojo aumenta y finalmente desaparece como algo que cae a un agujero negro. Este es el horizonte en torno a nosotros, un tipo de cascarón, pero no tiene más realidad física que el círculo que nos rodea, que representa el horizonte, si es que tuviéramos, por ejemplo, en un bote en medio del océano. Hay galaxias que están fuera del horizonte que ni siquiera podríamos ver en principio. No sabemos cuántas hay, pero como no hay una gradiente entre un lado del universo y otro, esto sugiere que el universo, si es que es finito, es mucho mayor de lo que podemos observar y puede ser mucho mayor, puede avanzar tanto que toma y cumple todas las opciones que podríamos tener otra tierra, podríamos tener un avatar en otro planeta que sí tomó la decisión correcta que nosotros no tomamos aquí. Ahora, los astrónomos tradicionalmente hablan del universo observable, que es solamente una pequeña fracción del resultado del Big Bang. Y hay algo más. Algunos modelos, como el de la inflación eterna de Andrew Linde, como dice el dibujo aquí, sugiere que nuestro Big Bang puede ser solamente una isla de espacio-tiempo en un gran archipiélago de uno entre varios. Lo que muestra aquí es nuestro horizonte, la galaxia anterior, y son parte de un tipo de burbujas, una de varias. Y yo debo decir que es una especulación, se basa en suposiciones específicas de cuál sería la física en la etapa de inflación. No tenemos idea si es la física correcta. Pero un desafío para la física del siglo XXI es ver qué rama de este árbol de decisiones es el correcto. Primero, ¿hay varios Big Bangs o solamente uno? Segundo, si es que hay varios, ¿son gobernados todos por la misma física o no?
Muchos teóricos de string theory hablan de los microfísicas, energías al vacío, que hablan de las leyes que gobiernan nuestra área cósmica y si que los distintos Big Bangs se podrían enfriar de forma distinta. La realidad física es así. Si es así, hay una motivación de explorar estos universos contrastantes con distinta gravedad, microfísica, etcétera, y explorar qué rangos de parámetros permitirían que la complejidad surgiera. Y esto se conoce como una selección antrópica. Algunos físicos le carga la mencionar la palabra con la letra A, pero tendremos que tomar en cuenta si la teoría de Linden es correcta. Pero aparte de la motivación antropogénica, hay que explorar cuáles son las leyes sensibles en su aplicación al universo. ¿Cómo sería si es que especializamos las leyes un poco? Quiero dar algunos ejemplos de esto. A pesar de que quizás no es relevante a un multiverso, les ayuda a explorar si las leyes tuvieran valores reales. Es como un tipo de historia de qué pasaría con Estados Unidos si es que Gran Bretaña mantuviera a Estados Unidos como una colonia, o los biólogos pueden especular de cómo la biosfera habría sido alterada si es que los dinosaurios no se hubieran extinguido. Con esto puedo mencionar algunas alternativas de universos. Primero, ¿qué pasa con un universo con una gravedad distinta? Este es un diagrama pedagógico que muchos han utilizado. Este lo desarrollé yo y otra persona hace 40 años. Es interesante porque muestra el ploteo del log-log, que los largos se queda abajo y la masa sube. Pueden ver los agujeros negros. Pueden ver un protón abajo, átomo de hidrógeno, que es mayor que el protón, casi la misma masa. Y pueden ver subiendo el átomo de hidrógeno, pueden ver los objetos sólidos de la misma densidad. Su radio o escala está al cubo de esta cantidad. Imaginémonos que tenemos esta escala, los cubos, los seres humanos, etc. Pero cuando llegamos a algo del tamaño de un planeta, entonces la gravedad se vuelve suficientemente fuerte para tener un efecto y rondearlos. Cuando llegamos a la masa de Júpiter, la gravedad puede empezar a aplastar algo de densidad sólida y después llegamos al área de las estrellas. Esta imagen muestra las estrellas y las estrellas tienen una masa característica que es 3 horas de potencia del razón de lo eléctrico, la fuerza de gravedad multiplicado por la masa del protón. Otro punto que debo mencionar es que la gravedad es muy débil y esto es manifestado por el hecho que el agujero negro, el tamaño de un protón, tiene una masa de 10 elevado a 38 protones. ¿Qué sucediera si la gravedad no fuera tan débil? Este diagrama tendría más o menos la misma forma, pero la gravedad entraría antes de juntar tantas partículas. Habrían estrellas, planetas, pero serían mucho más pequeños y durarían menos. Inversamente,
Si hacemos que la gravedad fuera más débil, entonces las estrellas serían más débiles y vivirían más tiempo. Pero no hay una razón en particular de por qué la primera ley sería igual. Fred Adams ha hecho simulaciones con mayores cálculos que dice que son distintos, pero se puede imaginar cambiar la gravedad por 10 elevado a 2. Si hacen que la gravedad fuera más débil por un factor de 100, entonces las estrellas serían más pesadas por un factor de 1000, pero vivirían 100 veces más. Lo otro que se puede preguntar es qué harían las galaxias en este caso. En el modelo más sencillo, las galaxias se escalan de la misma forma. Si es que tienen un valor, tendríamos estrellas 1000 veces más masivas y las galaxias, lo mismo, casi la misma cantidad de estrellas en las galaxias. Lo único que cambiaría es que de hecho habría menos helio en el universo debido a la tasa de expansión, que sería más lento con el Big Bang temprano y no se obtendría la misma proporción de elementos primordiales, pero otras cosas serían de primer orden y más o menos igual. El punto que quiero destacar es que G debe ser débil en la microescala y en la escala para que no nos aplaste la gravedad, por ejemplo, pero no hay nada óptimo del universo actual. Quizás el universo actual sería más interesante si es que G fuera más débil. Ahora quiero preguntar acerca de un segundo número que mencioné implícitamente. Mencioné que el universo tiene un tipo de turbulencia inicial y la amplitud de esto es 10 elevado a menos 5. Y pueden preguntar qué sucedería si es que el universo fuera más liso o más incongruente que esto. Aquí se puede ver qué tan balanceado gravitacionalmente están, cómo se condensan y determina qué tan grandes son los cúmulos más grandes. Para pasar por esto rápidamente, es un universo anémico, Q elevado a menos 6. Demoraría mucho tiempo que se formen las galaxias, habrían otras potenciales pozos, quizás no mantienen los elementos pesados. Si es que hacen que Q fuera 10 veces mayor, 10 elevado a menos 4, entonces hay un universo emocionante. Lo que sucedería es que las masas, como el cúmulo actual, se condensarían en el universo con un desplazamiento rojo al 10 y podrían formar grandes galaxias discos, 10 a 14 masas solares. Esto nuevamente sería un universo interesante. La única característica que no es conducente es que las estrellas estarían más cercanas. Por otro lado, si el universo es muy áspero, 10 elevado a menos 3, entonces se formarían agujeros negros formalmente. Yendo más allá, se puede ir a modelos donde sin confianza se podría aplicar el estándar, la ecuación sería homogénea. Tenemos suerte de que el universo es llano, que es casi como un océano, que una ola es pequeña comparado al horizonte. Ahora, aquí podemos ver diferencias. La cosmología sería muy difícil si es que Q fuera más de 10 elevado a menos 3, pero de todas formas la vida inteligente no podría existir ahí.
Debo mencionar que en este ejercicio estoy haciendo variar los números uno a la vez. Puede pasarlo mejor variando dos de ellos. Ahora quiero preguntar algo más. ¿Qué pasa con la microfísica? Sabemos que el obtener el combustible nuclear para las estrellas requiere unos elementos más vinculados que el helio. Personas como Fred Adams han estudiado estudian qué pasaría si es que se ajusta de forma distinta. Tomemos un caso extremo. Supongamos que solo hay hidrógeno, que no hay complejidades. Este universo libre de núcleos sería muy interesante. Dejaría todo lo demás igual. Las estrellas se formarían, el gas hidrógeno, mientras se enfriaría, se formarían, pero no habría combustible nuclear. No se contraen hasta que son enanos blancos. Tiene 5.6 masas solares y los planetas como Júpiter estarían en su torno. Ahora las estrellas pesadas dejarían agujeros negros atrás. Depende de si el gas cae hacia adentro. La idea final es que la energía total que se obtiene en este universo no sería tan distinto que en el resto del universo. Este universo se vería un poco parecido a nuestro universo. Habrían estrellas, galaxias y hasta planetas gigantes, pero no habría química, no habría planetas rocosos, no habría vida. La única inteligencia que se podrían imaginar son nubes magnetizadas con complejidades. En este universo no es uno donde podría existir la vida, tiene una parecido al universo. Es fácil especular sobre esto. Un par de comentarios antes de terminar. Quiero volver a preguntar si es que existiera un multiverso, ¿qué significaría con las leyes de la naturaleza? Podría significar que no son particulares y que son arbitrarias en cierto sentido, muestra Kepler, porque como se pueden dar cuenta, él pensaba que los planetas se movían en círculos y que sus órbitas estaban determinadas por esta idea. Ahora, no creemos en esto ahora porque no creemos que la órbita de la Tierra es fundamental. Lo hemos determinado de varias formas y en algunos de estos universos complejos podemos pensar que las leyes son arbitrarias. Así que no esperaríamos que las leyes que gobiernan la naturaleza, el universo, son tan especiales. Y por supuesto, a algunos no les gusta el concepto de inflación del universo de London, que tiene que ver con la búsqueda numerológica de Kepler de entender el sistema solar. Yo creo que debemos tener una mente abierta a la posibilidad de lo que yo llamo una cuarta revolución. Se puede dar cuenta que hay billones de galaxias, pero nuestro dominio observable es una pequeña parte de un ensamblaje quizás más diverso, quizás tan complejo como algo biológico.
Esta es una pregunta científica. Algunos dicen que es metafísico. Yo diría que es ciencia especulativa, pero la única forma del universo es si es que podemos formular teorías que se aplican al universo. Si se pueden probar estas teorías, se pueden probar en el mundo de día a día. Si tuviéramos una teoría que explica los neutrinos y otros, ganaría credibilidad y entonces se podría aplicar al universo temprano, cuando tenía el tamaño de una manzana, y ver qué predecía. No se va a poder probar todas las predicciones. Por ejemplo, la teoría de Einstein de relatividad, no sabemos cómo es dentro de un agujero negro, pero podemos creer lo que predice la teoría de Einstein y hemos probado la teoría en muchos otros contextos. Si tuviéramos una teoría que se aplica a la era de inflación que se probó en un mundo de baja energía, si comprueba un multiverso lo podríamos tomar en serio, pero no estamos ahí aún. De hecho, estaba en un panel 10 años atrás en Stanford cuando nos preguntaron cuándo apostaríamos en el concepto del multiverso. Por supuesto, es solamente una apuesta porque no tenemos idea. Y yo diría en la escala de que desde apostar tu pececillo hasta tu vida, yo estaba a nivel de apostar un perro. Linton, que habló de inflación, que casi apostaría su vida. Al decir esto, Steven Weinberg dijo que él apostaría el perro de Martin Rees en vez de la vida de Andre Linden. Andre Linden y yo y mi perro estaríamos muertos antes de que se devele esto. Es altamente especulativo, que puede ser cierto, pero aún así es ciencia. Ahora, volviendo al mundo real, quiero enfatizar que la mayoría del progreso en la cosmología se debe a instrumentos y tecnología y menos del 5% de la teoría, y espero que ese balance va a continuar, pero hay un cambio que son las simulaciones que han avanzado en su potencia y en su alcance. Y creo que es algo que hace una gran diferencia. Son los instrumentos que hacen una diferencia. Y aquí hay una colección de 5 de ellos. Tienen alma, ¿verdad? Y lo otro tienen. Son estos que son más potentes, con computadores más potentes para analizar los datos. Se puede hacer simulaciones que hacen que tengamos esperanza. Soy de los años 60, que fue emocionante, había tanto nuevo que los antiguos no tenían un gran avance sobre los nuevos. Hay algunos postdoctorados que están escuchando ahora y lo que quiero enfatizar es que es un gran momento para los jóvenes investigadores. Está en aumento la investigación y el poder computacional mejora esto enormemente. Y con esto quiero dar la cita de Hubble, que fuma una gran cantidad. Él dijo, solamente cuando se agotan los recursos empíricos deberíamos entrar en los sueños de especulación. Los jóvenes que hacen astronomía deberían tomar coraje y para todos se puede preguntar si el contemplar estos temas cambia nuestra perspectiva sobre la vida del universo. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo hace al ofrecer una perspectiva sobre el futuro inmenso y el pasado inmenso. Su existencia tiene 4.000 millones de años del Sol y quedan 4.000 millones de años más y el universo le queda aún más. Pero aún concertando miles de millones de años a futuro y pasado, este siglo es especial. Es la primera vez que una especie, la especie humana, tiene el futuro del planeta en sus manos y nuestra creatividad e inteligencia es el resultado de miles de millones de años de evolución en la Tierra y más allá.
¿Qué llevó a nosotros? Por el otro lado, los seres humanos pueden gatillar catástrofes biológicas a nivel de planeta que terminaría con la vida. Por lo tanto, estamos viviendo tiempos críticos, antropocenos, que es clave para todos. Muchas gracias por escuchar. Thank you, Martin, for this wonderful talk. Gracias, Martin, por la gran charla. Vamos a tomar 120 segundos Cool down time. de descanso para colocar las preguntas. Todos pueden colocar sus comentarios en las preguntas y respuestas y vamos a retomar cuando termine la música. Okay, so let's begin. Muy bien, vamos a continuar. Muchas gracias, Martin. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Muchas gracias, Martin, por la charla. De hecho, es parecido a la pregunta de Hans Seneca. Habló de la frustración de cosmología, pero quizás puede clarificarlo un poco. Pareciera que estaba frustrado acerca de eso. Sí, creo que se sabe que todo va en estallidos emocionantes y después se aplana. En algunos temas se estanca por un tiempo y en otros no. Creo que el tema de inflación tiene 40 años ya. Para los alumnos hoy, la idea de inflación está tan en el pasado como lo era Heisenberg cuando yo era estudiante. Así que estamos un poco decepcionados que no hemos hecho los avances en ese tipo de física. Por el otro lado, hay temas completamente nuevos que se desarrollaron, como por ejemplo ondas gravitacionales y exoplanetas. Así que creo que no tenemos nada de qué quejarnos, pero claramente queremos preguntar de 50 años de no saber del Big Bang para nada, llegando a 50 años después de tener gran confianza acerca de él y nos preguntamos si es que vamos a tener ese mismo nivel de confianza para otros temas. Así que vamos a las preguntas y respuestas y tenemos en el top una pregunta por Javier Hernández que dice la detección de partículas en materia oscura continua ha destacado opciones alternativas de detección de materia oscura, algunas que están en construcción, por ejemplo, indetectables como escenarios de Brainworld, donde la materia oscura está conduciendo una entidad causal en el modelo. ¿Cuál es su opinión de los modelos en la materia oscura, que es algo que podemos suponer que va a quedarse sin confirmación empírica directa de su existencia? Bueno, obviamente sería mejor si se pudiera detectar las partículas, pero como mencioné brevemente, para tomar una idea seriamente, tiene que ser una consecuencia de una teoría que ha sido probado en muchas formas. Si hay una teoría que ha sido probada y ayuda a entender cosas del mundo de baja energía, entonces predice la materia oscura estaría bien. Pero si que no hay pruebas empíricas, entonces son malas noticias. Esperaría que hay algún tipo de teoría unificada, nos permitiría aplicarla a la física en etapa inflacionaria y también daría luz en ciertos constantes de modelos. Si es así el caso, entonces tenemos razones de tomarlo en serio. Creo que lo clave es que tenemos que tener una teoría que se corrobora por datos reales, verdaderos experimentos. Si es que se hace eso, entonces podemos tomar sus implicancias en serio, aun si no podemos probar esas implicancias. Muy bien, veo que Elizabeth tiene una pregunta. Sí, hay una pregunta en las preguntas y respuestas de Rupayat Khan. Él dice, ¿cuál es una teoría legendaria o idea que
nunca ha pensado en su etapa temprana de carrera, pero que ahora potencialmente es posible, One which is logical now. que es lógico ahora y que quizás era una locura? Well, I think perhaps the exoplanets, of course. Creo que el tema de los exoplanetas, por supuesto que no eran una gran sorpresa porque hay una formación estelar que se espera y que debería existir una formación planetaria, pero la gama y variedad de exoplanetas es algo que creo que nadie podría haber predicho con confianza. Y este es un desarrollo emocionante y por supuesto no podemos predecir que tan rápidamente los desarrollos toman lugar. A veces tenemos grandes sorpresas. En los 60, las estrellas neutrinos y agujeros negros eran grandes sorpresas. Teníamos algunos otros, pero no hay nada que es completamente una sorpresa que va en contra de las leyes que aceptamos en ese tiempo. Veo que Jim tiene un comentario. Bien, Beautiful talk. creo que estoy desmuteado. Gran charla, Martin. Solamente quería destacar el comentario de que si la materia oscura no es detectada de alguna forma u otra, es complicado. No lo veo así para nada. No tenemos evidencia de la materia oscura no bariónica, excepto la variedad de pruebas, algunas que mencionaste y que por supuesto hay muchos más. Ellos destacan el caso de la serie CDM, lambda CDM, no como una realidad exacta, sino como una aproximación que yo creo que es bastante interesante simplemente a través de revisar la potencia predictiva de lambda CDM. Tenemos un caso interesante ahora y que si no detectamos la materia oscura, el caso no empeora, ya es interesante. Claro, sí estoy de acuerdo con eso, pero sería agradable saber lo que es. No estoy preocupado de que no lo hemos detectado aún porque hay 12 10 elevado a 12 en cuanto a la acelerador de energía a la escala Planck, que podrían ser partículas. Creo que el espacio de parámetros donde se puede utilizar es muy amplio y también hay opciones más exóticas. Ciertamente estaría de acuerdo contigo y no quisiera cambiar la relatividad como algunos quieren. No sé si estás de acuerdo con eso, que no hay que cambiar las leyes de gravedad para contabilizar estos efectos. Bueno, me gustaría responder que no veo el problema con jugar con la gravedad o agregar curvatura de espacio, a pesar de que es contrario a la inflación, pero dado qué tan exitosa es la teoría ahora, yo estaría abierto a ajustes y espero que los problemas de la constante de Hubble sea indicador de una necesidad de ajuste. Solamente no veo una posibilidad de otra revolución que elimine algún problema de materia oscura. Estoy de acuerdo con esto, sí. Una cosa que había dicho al escribir de esto es que cuando la historia de la ciencia esté escrita, entonces uno de los desarrollos más emocionantes fue el entender el universo presente al vincularlo al universo temprano, y es un gran logro que está arriba con el genoma humano, las placas tectónicas de la Tierra, entre otros, que se va a refinar, pero la estructura básica yo creo que va a quedar. Eso es lo que quiero decir, pero por supuesto la parte no lineal va a ser el desafío perpetuo, el entender los detalles, y la simulación computacional va a ayudar, pero no completamente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Muy bien, vamos al siguiente. Combinando unas preguntas que tenemos en cuanto a la información de inflación de distintas posibilidades, como por ejemplo el fondo cósmico de radiación, polarización, detección
de agujeros negros primordiales, las mediciones láser interferómetricos o lo que dijo Jim acerca de la curvatura espacial. ¿Cuál crees que va a ocurrir primero y cuál crees que va a ser más informativo? Bueno, no soy experto, no, yo quisiera decir que lo vamos a probar todos y lo no gaussiano es otro más, pero creo que deberíamos ver la polarización y todos los otros, porque lo que haría eso es acota los posibles detalles de la física de esa área. Adam, Adam, Very nice talk. I enjoyed muy it. buena charla, la disfruté mucho. Para mí, mi pregunta es para Martin y Jim, que es para Lambda CDM. En su estimativo, ¿es todo lo que hay? Jim levantó esto antes de que si quedan revoluciones o hay ajustes incrementales aún, ¿creen que hay más en torno a Lambda CDM o creen que ya estamos ahí? Si respondo primero, diría que van a haber refinamientos y quizás una comprensión más profunda de ella si es que sabemos o logramos saber lo que es la materia oscura, pero creo que no van a haber grandes cambios porque si funciona bastante bien, toda la incertidumbre surgen por la dinámica de gas y la formación estelar es tan complicada, pero no hay una sorpresa. Sin embargo, lo que me encantaría saber es que si es que hay un multiverso y solamente sabemos eso, solamente si entendemos whether Linde's type of theory or some other si one. es que la teoría de Linden es correcta. En esa etapa vamos a saber lo que es la energía oscura. No la hemos mencionado aún, pero creo que vamos a entender la naturaleza de la energía oscura, pero no lo vamos a hacer hasta que tengamos una plena comprensión de gravedad. Creo que todos estarían de acuerdo que el espacio no es un continuo hasta una escala de cero, sino que está en una escala Planck, donde la incertidumbre y gravedad se unen. Así que hasta que entendamos esa relación al espacio y la estructura en las escalas, no creo que vamos a entender la llamada energía oscura, y este es un gran desafío. No soy muy optimista con eso. Si es una teoría tipo string, entonces, si es una teoría de cuerdas, puede ser la instancia donde la inteligencia artificial puede ayudarnos con la respuesta. Si la teoría depende de geometría de 10, 11 dimensiones, puede ser muy complicado para los seres humanos. La única forma que podemos saber si la teoría es correcta es si es que algún tipo de inteligencia artificial puede hacer los cálculos y que puede sacar la respuesta para los protones. Nunca lo vamos quizás a lograr solos, pero sí podemos saber si es correcta la teoría y con cierta confianza podríamos preguntar si es que tiene las condiciones requeridas para un multiverso o no. Joe, please go ahead. Joe, adelante. Como Adam, Barry, Madore y otros participantes en el debate de Hubble están presentes, quiero preguntarle a Martin, ¿qué piensas de los dos problemas que las personas conocen muy bien en relación a tensiones en lambda CDM? Uno es el parámetro de Hubble. El gráfico que mostró Martin muestra la concordancia entre la distribución de temperatura y las predicciones de lambda CDM. Nos dice que los parámetros de Hubble hoy en día es 67 más menos 0.5. Las mediciones locales vienen alrededor de 73, como enfatiza Adam. El otro problema que les preocupa a las personas es el problema de sigma 8,
básicamente el grado de fluctuaciones relacionado al parámetro U y los resultados de lentes gravitacionales que tiene un tamaño de 4 sigma. Estos, por supuesto, pueden ser efectos sistemáticos y otras faltas de interpretaciones de los datos. Y yo tomo en serio el del parámetro de Hubble. ¿Qué piensas tú? El otro que menciona sigma 8, sospecho que es debido a un efecto de retroalimentación de las galaxias sobre la distribución de gas y de materia oscura. Y creo que es muy difícil simularlo y no lo tenemos correcto aún. Creo que esa es una influencia en cuanto a Hubble, la discrepancia de Hubble. Ahora, los altos sacerdotes de esa teoría están aquí. Me siento intimidado, pero sí hablo con mi gurú, Charles Statue, que puede sospechar que hay alguna incertidumbre sistemáticas en la fotometría. Pero que hay una discrepancia porque de hecho haría que Jim no cree que es probable, que es algo que requiere nueva revolución de ideas. Si tuviera que apostar, apostaría que la resolución se va a encontrar una subestimación de errores y que va a salir más cerca del límite del fondo de radiación cósmica. Eso adivinaría. Coincidentemente, les recomiendo ver los papers y creo que es una controversia bienvenida, porque si ven a Stafford tiene una respuesta y es una forma muy agradable de entender la controversia. Hay más pasos, pero espero que existan conversiones. Si me pidieran apostar, apostaría en que va a ser más cerca al valor de CMB, del fondo de radiación cósmico. Vamos a Paula. Algunas preguntas. Una es de Giuseppe Dago. Él pregunta, ¿en qué tema esperaría ver el nuevo gran descubrimiento en astrofísica? Creo que se podría esperar encontrar evidencia en digitación de los exoplanetas en los siguientes 10 años. Y aún otros relacionados a Enceladus. Bajo esa noción, algunos piensan que puede existir vida ahí. Creo que vale la pena no solamente utilizar grandes telescopios para estudiar los exoplanetas, los espectros, ver si podemos ver el borde rojo, sino explorar nuestros planetas exteriores, porque si encontramos aún la vida más sencilla, eso nos diría inmediatamente que la vida no era una fortuna descomunal. Podríamos saber si es que hay en otra vida, existe y existió en 100 millones de lugares en la galaxia y sería un gran descubrimiento. Hasta el momento no podemos argumentar con evidencia que está en otro lugar que la Tierra. La vida encontrada en cualquier otro lugar sería un gran descubrimiento. Levemente relacionado a esto, y voy a tomar algunas preguntas de preguntas y respuestas, y está relacionado a la charla próxima semana. Tenemos el siguiente orador. Systematic errors in the Creo que hay problemas sistemáticos en la fotografía. Bueno, lo vi en una entrevista donde acusó a los científicos de ser conducidos por su ego. No tomo su evidencia en serio y creo que su libro es dañoso porque él compara la evidencia que él está destacando con la probabilidad de vida de extraterrestre. Él piensa que todos los demás
somos conservadores que no están preparados para tomar en serio la vida extraterrestre. Creo que muchos de nosotros lo tomamos muy en serio y nos encantaría verlo y encontrarlo. Sin embargo, pensamos que su evidencia es muy débil y que tiene una tradición de promover lo más notorio en las noticias que lo más científico. Y eso es dañoso porque presenta un caso muy débil para tecnología extraterrestre y las personas pueden igualar eso con un caso de buscar vida extraterrestre o tecnología. Es una búsqueda que vale la pena, pero su evidencia es muy débil y yo creo que es la visión de muchos. Él gana mucha publicidad por un mal argumento y el libro vende bien, pero si yo vendiera un libro que dijera el astrónomo de la Academia Real cree en la astrología, también vendería bien. Okay, let's go to Muy bien, Barry. vamos a Yeah, Martin, Barry. many years ago, Martin Schwarzschild wrote an Martin, hace influential muchos review años, of Schwartz stellar evolution. redactó una revisión de la evolución estelar y él destacó al final que sus simulaciones de computadores estaban yendo más lento significativamente que las revoluciones de las estrellas. De una forma zen, al final de eso, él dice, y una vez más estamos obligados a pensar. ¿A qué crees que se refiere con eso? Y si tiene una opinión sobre esto, esto se lo mencioné a otro cosmólogo y él me dijo, no tengo idea de qué estás hablando. Quizás le puedes instruir a alumnos a futuro cómo abordar la cosmología y las simulaciones computacionales y el nuevo mundo astrofísica y ayudarnos a pensar. Claro, yo diría que por supuesto las simulaciones de computadora han avanzado enormemente. Simulaciones 3D con dinámica de gas, y todo eso. Martin estaría realmente emocionado con lo que se hiciera a futuro. Creo que su punto es que hay muchas simulaciones y programas utilizados que quizás no lo entienden muy bien y hay un riesgo si es que dependemos mucho sobre las simulaciones. Yo encuentro, y estoy seguro que otros han tenido la experiencia, que cuando veo el astro PH todas las mañanas hay papers sobre correlación, masas de agujeros negros, etcétera. Y cuando empieza a leer el paper, que es un análisis de una simulación, no del mundo real. Así que quizás pueden tomar muy en serio las simulaciones y entrar a un mundo donde se olvida algo fundamentalmente importante que son las estrellas, por ejemplo. La advertencia de Martin puede ser más novedosa ahora porque las simulaciones ahora son más potentes y como la que yo tuve en el cierre de mi diapositiva es una gran simulación de la estructura elemental del universo, pero hay que darse cuenta que no son toda la historia y quizás se pierden de algo importante, pero por supuesto que mientras no podemos hacer experimentos en la astronomía, dependemos mucho más de las simulaciones en un mundo virtual que los científicos experimentales. Muy bien, voy a pensar en eso. Todos deberíamos pensar más, sí. Let's go to Alejandro. Vamos con Alejandro. Pero Barry, sí, pienso que pueden haber algunos problemas físicos como string theory que pueden ser correctos, pero pueden ser muy difíciles para el cerebro humano entenderlo. Quizás lleguemos a los límites ahí, pero puedo volver al otro punto. Quizás entender el cerebro puede ser más difícil que entender cualquier cosa en el mundo físico. Alejandro. Hi, Dr. Reed. Hola, doctor. En cuanto a la posibilidad de la vida extraterrestre,
mencionó dos veces. prospect of Enceladus as bearing life in the ocean under the ice. But you didn't mention Europa, the satellite of No Jupiter. mencionó Europa, que Is there está any particular reason más for that? cerca. ¿Hay una razón de eso que no lo mencionó? In fact, I cut a bit out of my talk on this Bueno, de topic hecho, because, recorté bastante mi charla en este tema porque estaba pensando en la vida debajo del océano, pero si es que piensan en SETI, entre otros, imaginémonos qué va a pasar a futuro de la Tierra, la vía a la Tierra. Supongamos que Elon Musk va a Marte, supongamos que hay grandes colonias ahí. Supongamos que se rediseñaran utilizando tecnología genética o se descargan a un nivel electrónico, inteligencia electrónica. Si eso sucede, entonces los robots se quedan en Marte, no necesitan una atmósfera, prefieren 0G y son casi inmortales. Entonces, los viajes interestelares son muy posibles. Ellos pueden ser inmortales. La progenie puede ser el futuro a largo plazo. Supongamos que hay otra Tierra como la nuestra, donde la vida evolucionó en la misma forma que evolucionó aquí, 4.000 millones de años para llegar a la vida inteligente, y un par de milenios de civilización antes que las máquinas tomen el control. Es poco probable que este planeta esté en sincronía con nosotros. Lo veríamos en un momento que fue dominado por criaturas como nosotros, de carne y hueso, o estén atrasados o van a estar 1.000.000 de años adelantados. En ese caso, no esperaríamos ver una civilización, sino se podría ver alguna entidad electrónica en el espacio. Podría ser que si SETI detecta algo, o si ya se detectó algo, ese puede ser una entidad que no está funcionando bien, dejado atrás por una civilización. Esto requiere el reformular la ecuación de Drake. Así que esta es una conclusión pesimista. Si esta civilización llega a la era de crear progenie electrónica, entonces van a estar ahí por 1.000 millones de años. Si lo ven de esta forma, entonces va a haber mucha más probabilidad de que exista algún tipo de inteligencia electrónica. Cuando doy este argumento, la gente me pregunta si la paradoja de Fermi existe o no. Y mi respuesta es que la evolución hasta el presente es selección darwiniana que favorece la inteligencia, pero también la agresión. Pero estas entidades no hay razón de por qué sean agresivas. Pueden estar en pensamiento profundo en un océano planetario o el espacio. No hay razón de por qué deberían ser territoriales o agresivos. Así que no pienso que la paradoja de Fermi es un argumento en contra de que existan progenies de millones, literalmente, de civilizaciones que comenzaron como la Tierra en planetas que ahora poblaron la galaxia de unos planetas que tuvieron 1.000 millones o 2.000 millones de años de adelanto. No sé si responde su pregunta. Compuso una gran discurso. Mi pregunta era por qué no mencionó Europa en cuanto al prospecto de vida sencilla en el océano.
no tuve tiempo para colocarlo todo. Es un punto importante. Pensé que podría existir una razón de que desconocía. No. Muchas gracias. Gracias por responder. Paula has Paula Yes, tiene there is una another pregunta. question from the Q&A Hay otra from pregunta Jorge de Cuadra. las preguntas y He respuestas says, de I find the Jorge idea of Cuadra. an infinite universe Yo having encuentro la almost idea identical worlds de un to universo ours infinito que tiene very mundos interesting. But idénticos, isn't the casi idénticos chaotic a complexity of nosotros, our world muy in a interesante, pero sense no even es more un infinite than the universe complejo y size? caótico un mundo que tenga un casi infinito posibilidad. Si existieran todas las posibilidades y replicaciones, la escala sería absolutamente enorme, mucho más grande que la escala que se requiere, como por ejemplo para que los monos escribieran las obras de Shakespeare. Es mucho más mayor, más grande, es un número inmenso, pero en principio podría suceder. Pero requeriría algo mucho más grande de lo que se imaginarían todos. No es imposible y ciertamente se esperaría si el universo fuera suficientemente grande y que se extendiera tan lejos que se podría llegar a esta cifra. Es una especulación. Sería difícil si llegara a conocer sus avatars. Muy bien. Hay una pregunta y le voy a hacer una meta pregunta. Alguien pregunta, ¿has escuchado la idea de Stephen Wolfram del universo computacional, verdad? Donde hay causalidades, la emergencia del aspecto de la realidad y todo cae fuera de eso. ¿Qué piensas de eso? No estudié su teoría suficiente para tener una opinión informada, pero sí pienso que no hemos llegado a la última comprensión de la mecánica cuántica. Hay muchas ideas como las mecánicas cuánticas con los wormholes y otros se puede discutir y puede ser que exista un estallido de actividad que puede conllevar a una mejor comprensión de las teorías y fundamentos que nos daría una mejor información de los efectos cuánticos y las paradojas. Quizás Milgram, la idea de Stephen Wolfram puede tener consecuencias ahí, pero su idea pareciera ser clásica de cierta forma, así que no apostaría tanto sobre ella, pero no la he estudiado mucho. Pero me gusta que las personas están considerando los fundamentos inciertos de la teoría cuántica y las posibilidades de una comprensión unificada de la gravedad y el micromundo. Es algo que muchos teóricos evitan. Pero es bueno que personas como Roger Penrose, por ejemplo, que busquen estas ideas. Y una última pregunta a un régimen incierto. ¿Qué piensa de la hipótesis de simulación? Bueno, no es imposible, pero debo mencionarle para los demás que quizás no lo conozcan, es la idea de que todos estamos en la simulación, en una simulación creada dentro de algún megacomputador producido por una especie superinteligente. No se puede excluir, pero no creo que es real.
Un consejo que le puedo dar es que si estamos en la simulación, entonces el riesgo es que los que están en la simulación se van a aburrir con nosotros y se van a aburrir y van a apagarla. Así que tenemos que hacer y seguir haciendo cosas interesantes para que la supercivilización no se aburra y desenchufe la simulación. Y deberíamos buscar pequeños errores, porque pueden existir algunas imperfecciones en el programa que llevan a imperfecciones en las leyes físicas. Es una forma larga de decir que no lo tomo en serio, pero no lo puedo descartar. Okay, thank you. Wonderful. So let's Muy bien, wrap it genial. up here. Thank you Terminamos so aquí much, Martin. entonces. Muchas Thank you gracias, so much, Martin. and Gracias por su making tiempo the knowledge available to us. Wonderful, beautiful y talk. por Thank you so much. darnos esta gran Thank you charla. to the Muchas panel gracias. for being Gracias here al and panel asking really great questions today. por las grandes Thank you preguntas. to the audience again. Y muchas gracias al público. Fill out the survey Por and favor, reply llenen to the la Zoom encuesta has ended. And I just wanna después announce del our webinar next de talk. Zoom. So Y for quiero the anunciar la introduction siguiente to charla el 12 de febrero, it's gonna be como given by mencioné, Avi Loeb, por Avi Loeb, who's a professor of science quien at es Harvard profesor de University, and he will be ciencia talking about y va a hablar So de la take vida a look, right? extraterrestre And con pose su the nuevo libro question, y how levanta la fish are the pregunta, turtles in a jar? So ¿somos los más it's like the inteligentes ultimate del story. universo? I hope I see you all Veámoslo la próxima semana. again. Espero verlos Until then, prontamente. stay safe, Hasta stay pronto. healthy, and until the next Manténganse webinar sanos has y to salvos hasta el bye, everyone. siguiente Thank you. webinar de astrofísica. Hasta luego. Bye. Chao, Very much. chao. Adiós. Muchas gracias.